Bienvenido a tu clase número 6 de Química Inorgánica de Aprueba, en donde veremos la configuración electrónica kernel, también conocida como configuración electrónica abreviada. En el video anterior te enseñé cómo hacer una configuración electrónica desarrollada a partir de una regla de la diagonal, también conocida como regla de Aufbau, por ser él quien la descubrió o la propuso. En este momento vamos a ver una configuración electrónica kernel que va a utilizar a los gases nobles como una forma de abreviar la configuración sin dejar de lado la información que es importante. Si nosotros revisamos entonces en esta parte de aquí, vamos a tener lo siguiente. La configuración electrónica de kernel va a tomar en cuenta entonces a los gases nobles. Al final del video anterior, pudiste darte cuenta que configuramos a todos los gases nobles y nos dábamos cuenta que el helio terminaba en una configuración 1s2. Por eso entonces el helio ahora en la tabla de configuración aparece aquí. Todos los demás gases nobles, si te regresas al video o incluso lo ves en la guía, te vas a dar cuenta que todos los demás gases nobles a partir del helio, es decir, el neón, argón hasta el oganesón, van a terminar en P6 de acuerdo al periodo en el que se encuentren. Por lo tanto, entonces vamos a situar a cada uno de los gases nobles en esa porción. Primero, por ejemplo, en el periodo 2 acomodaremos al neón, luego argón, criptón, xenón, radón y oganesón. De tal manera que ahora conocemos la posición exacta de estos gases nobles dentro de nuestra tabla de configuración. Te voy a enseñar cómo abreviarlo, primero haciéndolo de manera orgánica y luego entonces utilizando el método. Si nosotros utilizáramos nuestra tabla de configuración y volviéramos a configurar de manera desarrollada como ya hemos aprendido, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Potasio con número atómico 19 quiere decir que tiene 19 electrones, dado que no aparece ninguna carga aquí. Me sitúo entonces en la primera diagonal y entonces pongo la primera configuración que será 1s2. Continúo a mi siguiente diagonal, 2s2, no he llegado al número de electrones que quiero acomodar. Salto a la tercera diagonal desde arriba, 2p6, tengo 10 electrones. 13s2, tengo 12 electrones y lo que tengo que hacer ahora es saltar a la siguiente diagonal donde tengo 3p6. Con eso he sumado 18 electrones. Si tienes dudas, lo sumamos con detalle. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. Me falta 1 para completar al 19. 3p6 va a bajar en la diagonal a 4s2. Pero yo no necesito 2 electrones, solamente necesito 1, por lo tanto voy a tomar solamente 4s1. Si yo aquí sacara los parámetros que ya estoy acostumbrada a buscar, tendría entonces lo siguiente. Permítanme un momento y entonces tengo periodo, en este caso sería el periodo 4, el tipo de órbita sería S, los electrones de valencia serían 1, el bloque sería S, quiere decir que se encuentra en el extremo izquierdo de la tabla periódica siendo un metal, y luego entonces voy a tener un electrón sobre el bloque y debido a que termina en S, sus electrones de valencia son 1, entonces el elemento se encuentra en la familia 1A. Si nosotros ahora tomamos un gas noble que se le acerque pero que no se pase, el gas noble más cercano es el argón con número 18, porque si yo tomo el neón queda a mucha distancia y si tomo el criptón ya se pasó. Tienes que buscar un gas noble que se le acerque mucho al número atómico del elemento que tú quieres configurar pero que no se pase. Configuro entonces argón utilizando otra vez la misma técnica de configuración electrónica desarrollada y voy a tener 1s2, 2s2, 2p6, estoy siguiendo mi regla de la diagonal, 1s2, 2s2, 2p6, hasta aquí llevo 10, 3s2 llevo 12 y 3p6 llevo 18. Nota que efectivamente cae aquí. Entonces aquí yo podría tener un periodo 3, tipos de órbita sp, los electrones de valencia serían 8, el bloque sería P, los electrones del bloque serían 6 y lo que yo tendría entonces como resultado sería una familia 8A debido a los electrones de valencia que aparecen aquí. Pero si tú te das cuenta entonces a la hora de que nosotros queremos comparar tanto el potasio como el argón, nos vamos a dar cuenta que el potasio y el argón se parecen hasta este punto, excepto por el 4s1. Entonces lo que nosotros podríamos hacer ahora es utilizar entonces al potasio 19
pongo dos puntos, abro un corchete y digo entonces que el potasio es lo mismo que la configuración del argón más el 4s1. En este punto podrías decir que en realidad si el método sirve para abreviar, he tenido que hacer dos métodos adicionales. Quiere decir que utilicé mi configuración electrónica desarrollada para los dos elementos y luego a partir de ese abrevié. Parece que no abrevié absolutamente nada. Esta es la condición genérica. Ahora te voy a enseñar a hacerlo sin necesidad de hacer las configuraciones electrónicas desarrolladas. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Si nosotros ahora queremos configurar otro elemento, por ejemplo el bismuto, lo que nosotros tenemos que hacer es primero identificar el número atómico de ese bismuto y luego ir a nuestra tabla de configuración electrónica y determinar qué gas noble se acerca pero no se pasa. Entonces reviso. El 2 efectivamente no se pasa, pero tampoco se acerca mucho. Entonces voy a ir cerca del número 80 y voy a encontrar el 86. El 86 es un número que se pasa del 83, por lo tanto ese no me sirve, entonces tengo que ir uno anterior. Otra forma de buscar esto es que tú busques en tu tabla periódica el bismuto 83 y entonces te muevas a lo largo del periodo de la tabla periódica y luego entonces elijas al gas noble del periodo anterior para asegurar que el gas noble es uno menor, pero que es el que más se acerca. Yo prefiero utilizar la tabla de configuración y entonces me doy cuenta que el radón ya se pasó y entonces elijo al xenón 54. Lo tienes entonces que poner aquí dos puntos, abro entonces mi corchete y entonces lo que voy a poner es xenón 54 de esta manera. Ya sé entonces que toda esa configuración está contenida en el xenón. En lugar de iniciar ahora en 1s2, 2s2, 2p6, lo que estoy haciendo es entonces abreviar todo esto e irme hasta el xenón 54. En lugar de ir sumando poco a poco cada uno de los electrones, he sumado de un solo golpe 54 electrones utilizando al xenón. ¿Cómo continúo con mi configuración electrónica? Lo que voy a hacer es que el xenón se está situando sobre la línea 5. Quiere decir entonces que no puedo utilizar la configuración 5p6 porque hasta ahí llega la configuración del xenón. Lo que tienes que hacer en ese momento es, una vez que estás sobre esta línea, que ya identificaste que el xenón se encuentra en el periodo 5, lo que tienes que hacer es ahora sí, a partir de ahí, bajar en la diagonal. Y entonces nunca se te vaya a ocurrir que si elegiste un gas noble, utilices la configuración P6 en este momento porque no es la que te sirve, porque ya está ocupada por el gas noble. Entonces lo que hacemos es, nos ponemos en este punto y a partir de aquí empezamos a bajar. Tendríamos entonces nuestra primera configuración como 6s2. Y entonces tengo 54 más 2 son 56. Todavía me falta para llegar al 83. Bajo y entonces lo que voy a tener es 6s2, ya no hay más configuraciones. Tengo que subir en la diagonal y encuentro entonces el 4f14. Este 4f14 da como resultado 54 más 2 son 56, más 14 dan 70. Todavía no le llego, entonces lo que tengo que hacer es bajar y encuentro 5 de 10. 5 de 10 da 80 si yo sumo todos los exponentes que tengo aquí, pero yo necesito 83, quiere decir que voy a ir a la siguiente configuración a buscar solo 3 electrones. Entonces llego 5 de 10, bajo y entonces voy a tener 6p3. Oli, tú habías dicho que no utilizáramos las columnas que tuvieran p6. Solamente cuando estás eligiendo al gas noble no las puedes utilizar, de hecho jamás van a salir porque vas a estar utilizando al gas noble. Entonces puedes ocupar el P1, P2, P3, P4, P5, pero nunca el P6 porque el P6 está capturado para los gases nobles. Entonces nota como yo del 5 de 10 bajé a 6P3 porque solamente necesitaba 3 electrones. Subamos otra vez para que te quede claro. 54 más 2 dan 56, más 14, 70, más 10, 80, más 3, 83. Tengo en automático los 83 electrones que tendría que acomodar de acuerdo al número atómico del elemento. A partir de esto voy a buscar entonces el periodo. Te voy a enseñar un truco. En una configuración kernel, el periodo siempre se encuentra al lado del corchete. Fíjate,
entonces va a aparecer este número es el periodo. ¿Cómo lo sé? Si tú revisas tu configuración electrónica, te vas a dar cuenta que no hay un número que sea mayor a este 6. Y entonces encontramos 4, 5 y encontramos en este caso otro 6, que también lo tengo que considerar. Recuerda que no discriminamos a ninguno. Y entonces decimos que el periodo en el que nos encontramos es el periodo 6. ¿Qué letras acompañan a ese periodo? Pues encontramos que es la letra S y la letra P. Voy a borrar aquí porque tendría que haberlo escrito en la parte de abajo. Entonces pongo S y P. ¿Cuántos electrones en total hay sobre estas órbitas? Vamos a encontrar 2 más 3 serán 5 electrones de valencia. ¿En qué bloque se encuentra el bismuto? Entonces me pregunto cuál es la última letra escrita. En este caso es la P. ¿Cuántos electrones hay sobre esa letra P? Encontramos que solamente hay 3. Si yo quiero encontrar entonces mi familia, hago exactamente el mismo procedimiento que hicimos anteriormente y lo que haría entonces sería buscar lo siguiente. En la familia determino si estoy en el bloque P, entonces mi familia es del tipo A y entonces tendría que determinar el número de familia a partir de los electrones de valencia. Los electrones de valencia son 5, por lo tanto van a pasar a convertirse en un número romano. Por lo tanto, el bismuto se encontrará en el periodo 6 en la familia 5A. Lo único que hicimos entonces fue utilizar al gas noble que se le acercara más pero que no se pasara y a partir de ahí empezaríamos la configuración electrónica y todos los parámetros los haríamos como ya los habíamos sabido hacer. Entonces, vamos a continuar para ahora aprender a configurar familias B. Entonces, antes de pasar a una familia B, vamos a hacer otro nuevo ejemplo de familia A para que te quede claro el método. Tenemos cesio 55. Si yo te preguntara qué es lo primero que tenemos que hacer, tú tendrías que responderme buscar el gas noble que se acerque más pero que no se pase. Buscamos entonces a nuestro gas noble que esté cerca de 55 pero que no se pase. Otra vez encontramos a xenón 54, entonces lo que hago es abrir los corchetes, pongo el 54, establezco entonces el xenón. Identifico y veo que el xenón está sobre el periodo número 5, por lo tanto de mi vista tengo que tachar la porción 5P6 y a partir de ahí entonces tengo que bajar en mi diagonal. Tengo 54, para 55 solo es 1, por lo tanto tengo 6S1. El periodo, te dije hace un momento que en una configuración kernel se va a encontrar siempre al lado del corchete, por lo tanto el periodo en este caso es 6. La letra que acompaña a ese número 6 es la letra S. El número de electrones de valencia que están sobre la letra S es 1. La última letra escrita otra vez es S, quiere decir que se encuentra en el extremo izquierdo de la tabla periódica siendo un metal y entonces los electrones que están sobre esa última letra también son 1. Me interesa conocer a la familia y debido a que terminé en el bloque S, la familia es del tipo A y me interesa entonces como número de familia los electrones de valencia que tengo aquí, entonces lo que hago es convertirlos y este elemento se encuentra en el periodo 6 en la familia 1A. Yo creo que es suficiente de práctica para la familia A y ahora aprendamos a configurar la familia B. Entonces, si nosotros queremos configurar a un elemento, las configuraciones no cambian, pero la manera de leer la familia sí. Entonces, ahorita te voy a enseñar cómo leer el número de familia en una familia B. Si nosotros queremos hacer una configuración kernel, otra vez tendríamos que ir a buscar al gas noble que más se le parezca, es decir, que más se acerque pero que no se pase. En este caso tengo circonio 40 y entonces me doy cuenta que el que no se pasa es el criptón 36. Y entonces abro mi corchete, pongo criptón 36. Y lo que tengo que hacer es fijarme el criptón en qué periodo se encuentra y tachar entonces la configuración que tenga P6 con el periodo que corresponde. En este caso, el criptón se encuentra en el periodo 4, por lo tanto, de mi vista voy a borrar el 4P6. A partir de ahí sigo mi flecha y voy a encontrar 5S2, da como resultado 38, yo necesito 40 y entonces subo en mi configuración electrónica y voy a encontrar 4D2. Es típico de una familia B que cuando tú encuentras el periodo que está al lado del corchete,
la configuración del bloque, es decir, la última configuración que hayas escrito, siempre va a tener como coeficiente de configuración un número menor al del periodo. Por ejemplo, esta, quiero que observes, es tu configuración del bloque, es decir, es la última que escribiste. Si nosotros ponemos nuestra atención sobre el coeficiente de configuración, es decir, sobre este número 4, y lo comparamos con este número 5, nota que este 4 es menor que el 5. Eso siempre va a pasar en una familia B. Cuando tú encuentres el periodo y vayas hasta el final de tu configuración electrónica, te vas a dar cuenta que el número que antecede a la letra va a ser menor al periodo. Esto es importante cuando configuremos números cuánticos. Ahora, si yo quiero encontrar el periodo, me voy a dar cuenta que el periodo se encuentra al lado del corchete. En este caso, el periodo es 5. El tipo de órbita que acompaña a esa letra, a ese número 5 es la letra S. Los electrones que están sobre esa letra S son 2. Cosa importante para familia B, siempre el tipo de órbita y los electrones de valencia van a ser S y 2. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos configurando sobre familia B y la familia B siempre termina en D, antes de tener una D tuvimos que haber tenido una S2. Nota cuando vamos a la configuración electrónica acá. Si tú quieres llegar a una configuración D, por ejemplo, entonces quiere decir que vienes de una línea anterior que está hasta abajo, que es S2. Nota que es 4S2 y cuando bajas a 3D10. Quiere decir que este 3 es menor que este 4. Si nosotros ahora queremos llegar a 4D10, lo que tengo que hacer para llegar al 4D10 tuvo que haber sido venir de una flecha anterior que viene hasta abajo, que tiene S2 y tiene entonces un número mayor que es 5 con respecto al 4 que nosotros estamos viendo. Entonces, es característico de familias B que el tipo de órbita siempre va a salir S y los electrones van a salir 2 y el bloque siempre va a ser D. Nota que la última letra escrita en este caso es la letra D y entonces la voy a poner aquí y los electrones que están encima de esa letra son 2. Es típico, ahorita vamos a ver otro ejemplo para que te des cuenta que este patrón se repite todas las veces. Ahora, si tú quieres encontrar la familia, como terminaste en D, en automático le corresponde a la familia B. Pero ¿cómo identifico el número de familia? Lo que yo te sugiero es que vayas directamente sobre los electrones que calculaste en ambos parámetros y los sumes. En este caso son 4. Ten cuidado de que esa suma que estés haciendo no pase de 8. Si pasa de 8, ahorita te digo qué podemos hacer. En este caso no pasa de 8 y entonces tenemos 2 más 2 da 4 y lo convertimos esto en número romano. Esto es exactamente siguiendo el esquema anterior que dice, cuando estés en familia B, a los electrones de valencia súmale 2. ¿Por qué 2? A los electrones del bloque súmale 2. ¿Por qué 2? Porque corresponden a los 2 electrones de valencia que siempre van a aparecer. Entonces, si te cuesta trabajo aprenderte esa formulita, cuando vayas a calcular en familia B, siempre suma los electrones del bloque más los electrones de valencia. Para que te quede más claro, vamos a hacer otro ejercicio más y después entonces podrías ver dentro de los bonus los ejercicios que están en tu guía que también te grabé y resolví para ti para que no te quede ninguna duda. Entonces vamos a revisar. Si nosotros ahora queremos configurar oro 79, lo que vamos a hacer es buscar otra vez el gas noble que se acerque, pero que no se pase. En este caso otra vez va a ser xenón 54. Abro entonces mi corchete, pongo 54 xenón y a partir de aquí empiezo a configurar. El xenón se encuentra en el periodo 5, por lo tanto vas a tener que bloquear la configuración P6. En este caso sería esta de aquí. Lo que nosotros tendríamos sería bajar entonces en la flecha y vamos a encontrar 6S2. 54 más 2 serían 56. Necesito llegar entonces al 79 y lo que vamos a hacer es entonces subir del 6S2 al 4F14. Con esto entonces tendríamos 54 más 2, 56 más 14 son 70, me faltan 9. Lo que hago es entonces bajar y en lugar de tomar el 5 de 10 solamente tomo 9. 5 de 9. Otra vez recuerda, en una configuración kernel
el periodo siempre se encuentra al lado del corchete. Y otra cosa es que te había dicho que la configuración del bloque, es decir, la última configuración que escribiste, siempre va a estar escrita hasta el final y el coeficiente de configuración, es decir, el número grande que está antes de las letras, va a ser 1 menor al periodo. Nota, 5 es 1 menor que 6. Periodo entonces es 6. Decíamos que siempre se va a repetir que el tipo de órbita sea S, B, y los electrones de valencia sean 2. Esto siempre pasa en una familia B. Y entonces cuando vamos al bloque vamos a encontrar que terminamos en una letra D. Hay 9 electrones sobre esta letra y lo que tenemos que hacer ahora es sumar los electrones de valencia y los electrones del bloque. Cuando nosotros hacemos esta suma vamos a encontrar 9 más 2 son 11. Yo te dije que tuvieras cuidado o pusieras atención cuando esta suma pasara de 8, que es el caso. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Cuando nosotros estamos en una familia B, entonces vamos a terminar en las configuraciones o de 1, de 2, de 3 hasta el de 10. Recuerda que en la configuración de la órbita D siempre termina máximo hasta 10 según la teoría cuántica. Y entonces lo que vamos a hacer, si tú terminaste en D, este número que salió, este exponente chiquitito, le tenemos que sumar el 2 que corresponde a los electrones de valencia. 1 más 2 sería 3, en automático se convierte en el número de familia porque no tiene ningún problema. 2 más 2, 4, 3 más 2, 5, 4 más 2, 6, 5 más 2, 7, 6 más 2, 8, hasta aquí no hay problema. El problema surge cuando empieza a pasarse del número de 8 porque no hay familias en la tabla periódica que estén por encima de un número 8. Entonces lo que hacemos es 7 más 2 da 9. Lo primero que te vas a preguntar es lo siguiente, ¿este número 9 tiene 2 dígitos? La respuesta es no. Como no tiene 2 dígitos, en automático lo vas a bajar a 8. Esa es la regla que estamos utilizando. Vamos con la siguiente, entonces por eso baja a 8 aquí. 8 más 2 da 10. La pregunta dice, ¿este número que acabamos de escribir tiene 2 dígitos? Sí. Siguiente pregunta. ¿El segundo dígito es un 0? Sí. Entonces quiere decir como si no tuviera valor, como si en realidad solo tuvieras un dígito. Por lo tanto, lo bajas otra vez a 8. 9 más 2 me da 11. Y entonces hago la pregunta, ¿este número que acabas de encontrar tiene 2 dígitos? Sí. ¿El segundo es un 0? No. Entonces toma el segundo como el número de familia. Como apareció un 1, en automático la familia que aparece aquí es un 1. En el 10 dice, 10 más 2 son 12. Lo que yo tengo entonces es 2 dígitos, el segundo no es un 0 y en automático entonces tomas ese 2 como el número de familia y es este que nosotros tendríamos aquí. Regresando a nuestro ejercicio tenemos 2 más 9 da 11. Como tiene 2 dígitos y el segundo no es un 0, tomamos el segundo como el número de familia y entonces ponemos en romano 1b. El oro se encuentra en el periodo 6 en la familia 1b, siguiendo entonces estas reglas. Espero que haya sido de utilidad este video y que puedas ir practicando todos los ejercicios que aparecen en tu guía. Nos vemos entonces en el siguiente video.